Hoy es jueves 22 de enero y vamos a meternos de lleno en un pasaje que a mí me parece increíble del Evangelio de Marcos. Es el capítulo 3, versículos del 7 al 12. Es un texto corto, pero con una densidad tremenda. Y es que nos presenta una paradoja fascinante. Por un lado, un Jesús con una fama tan explosiva que la gente casi lo aplasta. Y al mismo tiempo, ese mismo Jesús insistiendo, pero con mucha fuerza, en que se mantenga en secreto quién es Él de verdad. Antes de empezar a desgranarlo, vamos a escuchar el pasaje completo. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. También de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la Transjordania y de la región de Tiro y Sidón, una gran multitud, al oír lo que hacía, acudió a él. Y encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca por causa de la multitud, para que no lo aplastaran. Porque había curado a muchos, de modo que todos los que padecían enfermedades se le echaban encima para tocarlo. Y los espíritus inmundos, al verlo, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que no lo dieran a conocer. Vale. A ver, a mí lo primero que me impacta al escuchar esto no es tanto la teología, es la imagen física. Es que esto nos suena a una charla tranquila, a un sermón. Suena a un caos, casi a un motín, de verdad, totalmente. Las palabras que usa Marcos son fuertísimas. Aplastar, se le echaban encima, casi se puede sentir el agobio. Sí, es una escena de una fisicalidad brutal y yo creo que es totalmente intencionado. Marcos quiere que sintamos esa presión. Claro. No es la fama de un líder aclamado, es una fama que consume, que devora. La gente no va a escucharlo, Van a tocarlo. van a usarlo. Exacto. A tocarlo como si fuera un amuleto, un objeto mágico. La desesperación es tal que la persona de Jesús casi desaparece, se convierte en un dispensador de milagros. Y justo en medio de esa descripción del caos, el texto se detiene para darnos una especie de clase de geografía. Empieza a enumerar Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, incluso Tiro y Sidón. A primera vista parece un detalle sin más, pero no puede ser casual. ¿Por qué es tan importante esa lista? Pues fíjate, esa lista es un mapa. Un mapa que rompe todas las fronteras que te puedas imaginar en esa época. ¿A qué te refieres? No es solo gente de su zona, de Galilea. Vienen de Judea y Jerusalén, que es el centro del poder religioso, que ya, lo miraba con mucho recelo. Vienen de Idumea, de la Transjordania. Y lo más increíble, de Tiro y Sidón, que para un judío de la época era... Territorio pagano. Exacto, era sinónimo de los otros, de los gentiles. O sea que no estamos hablando de un fenómeno local para nada. Es como si un predicador de un pueblo pequeño de repente atrajera a gente de Madrid, de París, de Lisboa. La escala es transcultural. Justo. Marcos nos está diciendo desde el muy principio, ojo, que lo que pasa aquí no es un asunto interno del judaísmo. Esto es universal. Antes de que Jesús diga nada de ir por el mundo, es el mundo el que está viniendo a él. Y todos por lo mismo. El sufrimiento. El sufrimiento no entiende de fronteras. La necesidad humana es un idioma que todos entienden. Y han oído que este hombre tiene una respuesta. Y esa necesidad tan abrumadora es lo que explica el detalle de la barca, que a mí me parece un detalle brillante. Es fundamental. No es para huir, es una herramienta para gestionar a la masa. Como el escenario en un concierto, para que los fans no se coman a la banda. Es una estrategia, digamos, de supervivencia ministerial. La barca le da una distancia mínima, un púlpito improvisado. Claro. Le permite pasar de ser el objeto que todos quieren tocar a ser el sujeto que puede enseñar. Si se deja engullir por la gente, su misión se reduce a ser curandero. Y él sabe que ha venido a curar algo más profundo. Mucho más profundo que las enfermedades físicas. La barca es la primera línea de defensa para proteger el propósito real de su misión. De acuerdo. La escena de la multitud queda clara. Una masa desesperada que lo ve como un solucionador de problemas. Pero es que justo ahí el texto nos lanza una bola curva que lo cambia todo. Entran en escena los espíritus inmundos. Y aquí es donde a mí la cabeza me explota. Porque mientras los humanos tienen una idea, limitadísima de quién es, estas fuerzas del mal lo clavan. A la primera. A la primera. Y gritan la verdad con mayúsculas. Tú eres el Hijo de Dios. Es una de las ironías más potentes de todo el Evangelio de Marcos, de hecho.
Los que deberían saberlo, que son sus discípulos, pues no se enteran de nada, están confusos, la gente lo reduce a un milagrero, las autoridades lo ven como un blasfemo. Y tienen que ser sus enemigos sobrenaturales los que hagan una confesión de fe perfecta. Teológicamente perfecta, sí. Y aquí viene la gran pregunta. Claro, a ver, si tus peores enemigos están gritando a los cuatro vientos la verdad sobre ti, ¿no es la mejor publicidad que podrías tener? Parece lógico, ¿verdad? Es un testimonio potentísimo, y sin embargo, Jesús reacciona con una orden tajante. Les ordenaba enérgicamente que no lo dieran a conocer. ¿Por qué? ¿A qué viene tanto misterio? Es que parece contraproducente. Parece contraproducente si lo pensamos con una lógica, pues, de marketing de hoy en día. Pero la cosa es que Jesús se enfrenta a un problema de marca gigantesco. El término Hijo de Dios o Mesías en el Israel de esa época no era un lienzo en blanco, venía con un significado ya cargado. Un significado predefinido. Muy potente y para lo que él quería completamente equivocado. ¿Equivocado en qué sentido? Pues en que la gente esperaba a un Mesías que fuera un líder político militar. Un caudillo, un nuevo rey David, que iba a reunir un ejército, a expulsar a los romanos Ah, claro. y a restaurar la gloria de Israel. Una liberación terrenal, de poder, de violencia. Si Jesús permite que le pongan esa etiqueta sin más, la gente lo va a aclamar, sí, pero por las razones equivocadas. Su movimiento se convertiría en una rebelión política. Exacto. Y su verdadero mensaje, que es un reino de paz, de servicio, de perdón, quedaría totalmente enterrado bajo el ruido de las espadas. O sea que el problema no es el título en sí, es el manual de instrucciones que la gente ya le asociaba a ese título. Es la analogía perfecta. Es como si hoy alguien se presenta como El Salvador y todos piensan en un superhéroe de Marvel. Justo. Por eso lo que los teólogos llaman el secreto mesiánico no es timidez. Es una estrategia de comunicación increíblemente sofisticada. Es una campaña de rebranding en tiempo real. Tiene que demoler la idea antigua para poder construir la nueva. Eso es. Y no puede hacerlo solo con palabras, porque la palabra Mesías ya está, digamos, contaminada. Tiene que hacerlo con hechos, curando, acogiendo a los marginados y, sobre todo, al final, con su propia muerte en la cruz. Entiendo. Está evitando una aclamación que lo encasillaría en un papel que no es el suyo. Necesita tiempo para que vean quién es él, no quién quieren que sea. Exactamente. Y eso nos lleva a la segunda razón para este silencio, que tiene que ver con el momento adecuado, con el timing divino. Para Marcos, la identidad de Jesús como Hijo de Dios solo se puede entender de verdad a la luz de la cruz y la resurrección. Solo hay. Solo ahí. Un milagro te muestra su poder, sí. Pero es la cruz la que te revela la naturaleza de ese poder. No es un poder que aplasta, sino un poder que se entrega. No es un poder que domina, sino que sirve y ama hasta el extremo. Claro. Es como si te leyeran la última página de una novela de misterio en el primer capítulo. Has dado en el clavo. Enteras de quién es el asesino, pero te pierdes toda la trama, el porqué, el desarrollo. El dato sin el contexto no solo es inútil, es que te puede llevar a engaño. Proclamar que es el Hijo de Dios basándose solo en los milagros es ofrecer una verdad a medias, una verdad incompleta. La cruz es la clave que lo reinterpreta todo. Fíjate que es en la cruz donde un pagano, un centurión romano, dice por fin, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Es la primera vez que un humano lo dice en todo el Evangelio de Marcos. Y no es tras un milagro, es tras verlo morir. Es ahí cuando el secreto se revela con todo su significado. Ahí es. Vale, entiendo lo del branding político y la necesidad de esperar a la cruz. Pero me queda una duda. ¿Por qué ser tan duro con los demonios? ¿De verdad importa quién dice la verdad? Si es la verdad. Importa, y muchísimo. Esta es la tercera capa del secreto, y es de carácter espiritual. A ver, un testimonio no se valida solo por su contenido, sino también por quien es el testigo. La fuente. La fuente. ¿Quién está proclamando esa verdad? Pues fuerzas que son la antítesis de Dios, el desorden, la mentira, la destrucción. Su conocimiento es correcto, sí, es intelectual, frío. Reconocen a Jesús como quien reconoce a un enemigo superior, pero ahí no hay ni amor, ni fe, ni nada. Claro, no quieres que tu mejor carta de recomendación la firme tu peor enemigo. Por muy precisa que sea, exacto. La verdad sobre Dios no puede ser proclamada por sus adversarios. Sería una profanación. Es una verdad que tiene que nacer de la fe, del seguimiento, de una relación que transforma. Jesús rechaza ese testimonio porque, aunque el dato sea correcto, la fuente lo contamina. Es como si la verdad más bella del mundo te la gritaran con una voz llena de odio.
el mensaje queda pervertido. Por eso él prefiere el balbuceo confuso pero sincero de sus discípulos al conocimiento impecable pero estéril de los demonios. Entonces, sí, si juntamos todas las piezas, el cuadro final es de una complejidad tremenda. Por un lado, la presión pública, masiva, de una multitud que quiere soluciones ya, que quiere tocarlo, usarlo, consumirlo para resolver sus problemas. Es la demanda humana en estado puro. Y por otro lado, tienes esa gestión privada y cuidadosa de una identidad divina que el mundo simplemente no está preparado para entender. Vemos a un Jesús navegando esa tensión de una manera magistral. No ignora a la gente. De hecho, el texto dice que había curado a muchos. Atiende al sufrimiento. Pero al mismo tiempo, no deja que esas necesidades, por muy legítimas que sean, definan su misión o la desvíen. Es un equilibrio increíblemente delicado entre la compasión por el dolor de ahora y la visión a largo plazo de su propósito. Atiende los síntomas, sin olvidar que ha venido a curar la enfermedad de raíz. Exacto. Y esa tensión, ese conflicto entre lo que la gente quiere de Jesús y quién es él realmente, no es algo que se quedara en el siglo I. Es una pregunta que nos interpela hoy. Nos obliga a mirar nuestra propia fe, claro. Nos obliga a preguntarnos, cuando nos acercamos a lo divino, ¿qué es lo que buscamos en el fondo? Es una pregunta incómoda. Buscamos un talismán, una especie de servicio de atención al cliente celestial para que nos arregle los problemas. Una solución rápida. O, por el contrario, estamos dispuestos a embarcarnos en la aventura, que es mucho más difícil, de conocer quién es Él en realidad, de intentar entender su voluntad, aunque nos desafíe, nos incomode. O no coincida con lo que esperábamos. Esa es la cuestión fundamental que nos deja este pasaje. La multitud quería un beneficio inmediato. Los demonios lo reconocían, pero lo rechazaban. El camino que él propone es otro, el del seguimiento, el de aprender a confiar y a caminar a su lado, incluso cuando no entendemos del todo a dónde vamos. Es una reflexión muy potente. Nos deja pensando. Quizás la oración que surge de este texto no es tanto pedir que nos solucione las cosas, sino pedir la paciencia y la sabiduría para buscarlo por quien es, y no solo por lo que puede hacer por nosotros. Que nos ayude a querer entender su plan, aunque sea distinto al nuestro.